meditación, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Bienvenidos a todos a Conexión Vital. Hoy estamos con la doctora Catalina Tello en el Parque de la Salud de Dos Quebradas y vamos a hablar sobre un tema que es un motivo de consulta muy frecuente en nuestras consultas y en general en todas las consultas del sistema médico, y es el dolor. Entonces, para comenzar vamos a iniciar hablando un poquito sobre qué es el dolor, cuál es la terminología que nos va a explicar qué significa eso. Entonces, doctora Catalina, para que nos... Bueno, el dolor, hola a todos, muchas gracias por conectarse con nosotros en el programa, por seguirnos y por querer también hacer parte de esta información que compartimos en Conexión Vital. Pues el tema del dolor, para definir el dolor es algo un poco subjetivo porque digamos que cada ser humano tiene una manera de percibir esta experiencia de manera diferente, pero el dolor vendría siendo una experiencia sensorial y emocional desagradable que puede estar siendo generada por un daño de un tejido o por una enfermedad que dentro de su desarrollo genere este síntoma doloroso, o nos puede estar hablando como de una señal de que algo en nuestro cuerpo puede estar sucediendo, una comunicación alterada de las células, un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, o directamente una lesión ya en un tejido específico. Entonces es esa sensación desagradable que puede ser una experiencia tanto sensorial como emocional. Pero definitivamente el dolor, hablar de dolor es un tema muy amplio. Vamos a hacer un poco como un recorrido de esas posibilidades de presentación del dolor, que nos puede generar un dolor y el dolor, qué mensaje nos trae dentro de ese proceso de enfermedad. Entonces tendríamos pues causas diferentes en una presentación y un desarrollo de un dolor, que pueden incluir desde pues un origen emocional hasta un origen traumático directamente con daño de un tejido, un daño tisular. Entonces, no sé, doctora Ana Milena, si hablamos un poquito sobre esas posibles otras causas también de dolor. Bueno, recordemos a todos que el sistema nervioso es el sistema de nuestro cuerpo que es como un cableado eléctrico que nos permite percibir los estímulos del exterior, como está la temperatura corporal, la temperatura del ambiente, cómo está la presión. También incluye en el sistema nervioso los órganos de los sentidos, la visión, la audición, el olfato, el gusto, el tacto, y todos estos estímulos y la capacidad que tiene nuestro cuerpo para poder captarlos. Este es el sistema nervioso y cumple con muchísimas funciones que lo que hace principalmente es coordinar todas las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, si ese sistema nervioso capta alguna señal irregular, va a generar una sensación de molestia. El sistema nervioso está conformado por el cerebro, por la médula espinal y también por los nervios periféricos, que son los que llegan a nuestras manos, a nuestros ojos, con los que podemos sentir, percibir los estímulos del medio ambiente. Y en la piel es donde vamos a encontrar mayor cantidad de receptores de dolor. Entonces nuestro cuerpo va a reaccionar de una manera rápida frente a estos estímulos dolorosos. Es por eso que desde edades muy tempranas nosotros aprendemos de este reflejo para poder sobrevivir. Por ejemplo, cuando un niño se quema con algún objeto caliente o si tiene alguna sensación de electricidad por tener contacto con algún objeto eléctrico, pues el niño va a saber que ya no debe acercarse más a este objeto.
porque lo que le está indicando su sistema nervioso es que eso le está generando daño a su cuerpo. Por eso el dolor es un estímulo muy importante, porque si no tuviéramos dolor, nosotros no tendríamos conciencia de que vamos a tener una cortadura, un golpe o que hay una lesión más seria ya en el interior de nuestro organismo. Entonces, eso es lo más importante, reconocer que el dolor es la causa de algo que nos está generando malestar y que puede venir del exterior como del interior. Entonces, algunas causas del exterior son, por ejemplo, estímulos ambientales, personas que están expuestas, por ejemplo, a sustancias muy irritantes, ya sea por vía inhalada, por vía respiratoria o por sustancias químicas que deban de tener contacto con sus manos. Entonces, estos químicos van a generar molestias que van a ser un poquito más subjetivas, más amplias, un dolor poco determinado por la persona, y como siempre el dolor es algo subjetivo. Para cada persona el dolor es diferente, no podemos, digamos, tener dos personas que tengan una respuesta al dolor similar. Otros estímulos externos que nos pueden generar dolor es el trauma directo, por ejemplo, una fractura, un esguince, una torcedura de cualquier parte de nuestro cuerpo, una quemadura, una mordedura. Y eso va a generar un dolor agudo. Un dolor agudo significa que es corto en el tiempo, que tiene una corta duración y generalmente es muy intenso, como cuando nos quemamos o sufrimos una mordedura. Cuando esto ocurre, nuestra piel va a empezar a liberar diferentes tipos de sustancias químicas que van a ayudar a que los tejidos se reparen, a que los tejidos empiecen a producir su propio colágeno, su propia célula, y esto va a generar una reacción inflamatoria, y esta reacción inflamatoria va a irritar al sistema nervioso, lo cual nos va a generar dolor. Entonces, este es el mecanismo fisiopatológico como se genera el dolor. Y tenemos que recordar que el dolor puede haber de diferentes momentos. Puede ser un dolor agudo, como un dolor que se desencadena durante poco tiempo, pero también existe el dolor crónico. El dolor crónico va a depender del tiempo. Un dolor crónico puede variar de 3 meses o más tiempo y va a ser desencadenado por una lesión constante en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, algunos dolores crónicos que podemos encontrar que surgen de nuestro interior es, por ejemplo, los dolores por una discopatía. Cuando nosotros encontramos aplastamiento de los nervios en la columna vertebral, puede irradiarse ese dolor a diferentes sitios. Entonces, por eso es lo que muchas personas consultan como el dolor tipo ciática, que es un dolor que inicia en la columna lumbar y que se va a irradiar hacia las piernas. Entonces, muchas personas consultan por dolor en las piernas, pero en realidad el dolor no está en las piernas, sino que tenemos que ir a un origen más superior donde pueda estar generándose el dolor, que en este caso es la región lumbar. Estos dolores se producen como consecuencia de un envejecimiento, ya sea procesos patológicos como artrosis, osteoporosis o procesos degenerativos que van a causar un aplastamiento progresivo de la columna vertebral, y eso va a causar el pinzamiento. Entonces son patologías que son crónicas, es decir, que las personas consultan porque llevan 1 año, 2 años. Su curso de evolución es muy progresivo, no aparece un dolor intenso como en el dolor agudo, sino que es un dolor que va a ser un poquito más lento, va a empezar de una intensidad leve, y con el tiempo se va a ir haciendo más fuerte. Y lo que ocurre también es que el cuerpo, las terminaciones nerviosas ya van a quedar un poquito irritadas, como un poquito, digamos, más sensibles a diferentes estímulos, y lo que ocurre es que las personas sufren de un síntoma que se llama hiperalgesia. La hiperalgesia es que cualquier estímulo, por leve que sea, puede desencadenar un dolor más intenso o generar dolor. Como por ejemplo estímulos como el roce con una cobija, con la ropa, una caricia. Entonces son síntomas que nos están indicando que el nervio a ese nivel está irritado. Entonces estas son como algunas de las patologías crónicas que podemos encontrar como presentación clínica en nuestras consultas. Entonces, doctora, cuéntanos sobre el dolor crónico como algo más subjetivo, como lo que hablábamos sobre los cuidados paliativos y el manejo del dolor.
Bueno, entonces el dolor, como nos contaba la doctora Ana Milena, tiene muchos orígenes. Hay la posibilidad de tener dolor desencadenado directamente por una lesión externa o por una lesión interna comprometiendo alguna raíz nerviosa o nervios periféricos de nuestro organismo. Este comportamiento se puede dar por diferentes patologías de base, enfermedades que se puedan estar desarrollando y que puedan generar compresión interna de alguno de los nervios. Es así, por ejemplo, en los casos de cuando presentamos tumores, masas o lesiones, donde hay un crecimiento anormal y exagerado de células en alguna parte del cuerpo o en algún órgano, donde esto nos va a generar un desplazamiento de otros tejidos que están alrededor de esta lesión, de este tumor o masa, y como consecuencia al aumento del tamaño, se van a comprimir raíces nerviosas, nervios que llevan sensibilidad a partes distales, como un poquito más lejanas del cuerpo, por decirlo así, y va a ser un dolor muy característico. A pesar de ser subjetivo en cuanto a la intensidad, porque la percepción, como nos decía la doctora Ana Milena, es muy individual, todos sentimos el dolor diferente, porque por nuestra historia y nuestro recuerdo en relación al dolor, esa intensidad, habrán algunas personas que la pueden tolerar más que otras o menos, es lo que hablamos cuando nos referimos, por ejemplo, en nuestras consultas o cuando vemos los pacientes con dolor, de la escala análoga del dolor y también de la tolerancia al dolor. Entonces, cuando hay compresión de las raíces nerviosas, vamos a tener un dolor que se puede irradiar a otros lugares distales que comprometen el nervio que se está pues inflamando secundario a una lesión interna. Ahí podemos tener un dolor que llamamos pues médicamente de características neuropáticas, donde podemos encontrar sensación de calor, de corrientazo, algunos otros síntomas en relación a la sensibilidad, como son, por ejemplo, adormecimiento, sentir como hormiguitas en las extremidades o en algún lugar del cuerpo, también sensación de entumecimiento. Son unas características adicionales que nos pueden orientar para poder definir de qué tipo de dolor estamos hablando y también las herramientas terapéuticas que tenemos para manejar ese dolor. Hay dolores crónicos, como nos decía la doctora Ana Milena, que la definición vendría siendo más de 3 meses. Sin embargo, esto también puede llegar a ser un poco subjetivo, porque si tenemos una enfermedad de base que ya por su fisiología y su desarrollo de la enfermedad es una enfermedad dolorosa, digamos que tener un dolor intenso de más de 3 semanas, en esa persona ya estaríamos pues hablando de un dolor crónico, porque ya es una enfermedad dolorosa de base, no es un dolor nuevo. Entonces acá pues como que la definición podríamos modificarla en cuanto a si es crónico o es agudo. Lo que sí es muy importante es poder evaluar la intensidad de ese dolor, porque el objetivo de nuestro acompañamiento principal objetivo es poder controlar el dolor. Definitivamente el dolor nos está dando una señal, es un mensajito que nos está diciendo hay algo que está sucediendo, hay inflamación o hay compresión de un nervio o hay una alteración de la comunicación de las vías a nivel también del sistema nervioso central en el cerebro, que tal vez no nos está dando una señal de que no estamos teniendo una adecuada percepción del dolor, pero o lo estamos sintiendo más de lo que deberíamos, como nos decía también ahora la doctora, una hiperalgesia, o hay también otro término que utilizamos que es alodinia, que es tener una sensación dolorosa con un estímulo que normalmente no produciría dolor o que a otra persona pues no le generaría un dolor. Entonces el objetivo principal es poder controlar el dolor,
sin que ese sea el fin último, porque lo ideal es que podamos llegar a tratar la causa de dolor cuando es un dolor con una causa tratable. Entonces, ahí pues lo importante de hablar de esto es que es entender que es importante consultar también cuando tenemos un cuadro doloroso, porque podemos camuflar este síntoma, esta señal, este mensajito que nos está dando nuestro cuerpo con un analgésico, sin ir un poco más allá en la búsqueda de ese origen del dolor y pues acercarnos realmente a qué lo está ocasionando y cómo podemos resolver esa causa. También hay muchos factores que se relacionan con las características del dolor, la intensidad del dolor y la tolerancia del dolor. Porque nosotros al ser pues seres integrales tenemos muchos otros aspectos de nuestra vida que van a impactar en los síntomas físicos, sobre todo en el dolor. Entonces hay asociados factores emocionales, factores mentales, factores nutricionales, alimenticios, que nos van a modificar también la presentación de ese dolor, el descanso, el movimiento, la hidratación, todos estos son pues algunos de los aspectos que van a tener un impacto cuando tenemos dolor. Entonces vamos a profundizar también un poco más sobre esto. Hablando de la nutrición, la alimentación, de los alimentos que nosotros pues estamos consumiendo y ese impacto que pueden generar en un cuadro doloroso o en un síntoma, una señal de nuestro cuerpo que esté produciendo dolor. Hay algunos alimentos que nos generan inflamación y pues ahí es donde la recomendación es tener una alimentación rica en antioxidantes y una dieta antiinflamatoria. Entonces, de pronto la doctora Ana Milena nos va ahorita a compartir un poquito más sobre la alimentación y el impacto en el dolor. Bueno, gracias doctora Catalina. La alimentación es uno de los factores más importantes en el proceso de modulación del dolor, porque es un estímulo que nos está llegando al cuerpo diariamente, varias veces al día, y por eso tenemos que procurar que estos estímulos de alimentación sean beneficiosos para nuestro cuerpo y que no le estén generando más inflamación de la que ya existe. Entonces esta alimentación va enfocada a reducir la inflamación, a mejorar todos los procesos de desintoxicación que existan en el cuerpo y a brindarle los nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas y todo lo que el cuerpo necesita para que pueda generar nuevamente los tejidos cuando están lesionados y para que el sistema nervioso esté en un buen estado y pueda procesar adecuadamente los estímulos que está recibiendo tanto del medio externo como del medio interno. Vamos a ver unas notas de salud y ya continuaremos con este tema. Conexión. Una alimentación antiinflamatoria es aquella alimentación que nos proporciona una gran cantidad de antioxidantes y micronutrientes que van a favorecer un estado de salud en nuestro cuerpo. Alimentos como los vegetales, las frutas, las verduras, en especial cuando están crudas, no solamente nos van a aportar este tipo de nutrientes, sino que también nos aporta un tipo de energía que es un poco más sutil y no la podemos medir con métodos actuales. Pero nosotros en la consulta hemos observado cómo la alimentación antiinflamatoria ayuda en la modulación de los procesos de dolor. Es importante que esta alimentación sea de acuerdo a las necesidades de cada persona, sin restringir excesivamente algunos alimentos. Algunas personas eliminan completamente ciertos alimentos que por el contrario les generan mayor estrés y pues esto nos puede generar también incremento del dolor. Entonces, en la medida de lo posible es importante realizar una valoración por nutrición que nos permita identificar cuáles son las necesidades de cada persona y que podamos identificar de qué manera podemos mejorar su alimentación.
Este es un hábito muy importante y que va de la mano con la hidratación. La hidratación es muy importante también para permitir el movimiento de los tejidos. Recordemos que nuestro cuerpo tiene una gran cantidad de agua en su composición y que muchos procesos fisiológicos van a depender de la hidratación. Entonces, procesos como la digestión, la respiración, donde se transforma el agua ya en un estado más gaseoso, son supremamente importantes que estén bien equilibrados, garantizando un buen consumo de líquidos. Los procesos depurativos como la diuresis, ir al baño a orinar, las deposiciones, todos estos son procesos que necesitan de una buena hidratación y que esta hidratación debe ir acompañada del consumo adecuado de vitaminas, minerales y micronutrientes en general. Los más importantes son el magnesio y el potasio, que son los micronutrientes que se encuentran en hojas verdes, como la espinaca, la acelga, que son muy importantes en estos procesos digestivos y de nutrición de los tejidos celulares. En esa parte de la alimentación también es importante recalcar que hay tipos de dolores que pueden venir de los órganos internos. Entonces, algunas personas con estreñimiento, con problemas del colon que sean muy intensos, pueden presentar síntomas en sus piernas, en sus miembros inferiores. Incluso el estreñimiento favorece la aparición de varices y las varices, la insuficiencia venosa, hace que se disminuya el retorno venoso y por esta razón las piernas pueden estar inflamadas. Entonces vemos cómo un proceso distal puede ser desencadenado por un problema un poquito más arriba de nuestro cuerpo y que puede ser manejado con una adecuada alimentación y buenos hábitos. También es muy importante el ejercicio, la actividad física, realizar el movimiento que nuestro cuerpo requiere. Y no importa la edad, la condición de cada persona, cada individuo tiene una actividad física que va a ser beneficiosa para su cuerpo. Hay muchas personas que van a requerir que un fisioterapeuta o un profesional en el movimiento físico les dé un soporte para que este movimiento no vaya a lesionar otros tejidos. Pero nuestro cuerpo es necesario que todo el tiempo permanezca en movimiento para que estos procesos de desinflamación también puedan llevarse a cabo más fácilmente. Bueno, y dentro de ese movimiento, como nos cuenta la doctora Ana Milena, es importante que también sea una actividad indicada para la persona de manera individual. Si bien hay ejercicios que podríamos hacer todos, sobre todo ejercicios de movilidad articular que son súper importantes y ejercicios de estiramiento, ya en cuanto a la actividad, una actividad específica, pues la indicación va a variar de acuerdo a las necesidades de cada paciente, a su condición también física, anatómica y a los requerimientos de actividad que tengamos para cada individuo. Sin embargo, el movimiento, nuevamente tomando pues estas palabras de la doctora Ana Milena, es vital, es muy importante. El movimiento es vida, lo que no se mueve se va estancando, se va quedando como quietico, y en una patología dolorosa, sobre todo cuando además de presentar el dolor que nos está pues generando una limitación, posiblemente cuando está directamente asociado a articulaciones, a huesos, el reposo absoluto, la inmovilidad van a generar mayor inflamación y van a generar una cicatrización de los tejidos muy estrechita, por decirlo de alguna manera. Entonces, los ejercicios de movilidad y articular y de estiramientos van a permitir esa elongación del músculo para que la parte pues del cuerpo que ha sido afectada se pueda ir acomodando a su condición anatómica normal. Claro, esto debe ser de manera progresiva, sobre todo cuando hemos tenido una lesión externa en una extremidad o en una parte del cuerpo con un compromiso muy reciente.
donde hay cambios de inflamación, pues como que se ponga muy rojo, hay hematoma o se vea muy hinchadito, ¿cierto? Muy inflamado. No generar estímulos muy fuertes inicialmente, pero sí poco a poco ir aumentando de manera progresiva esa rehabilitación con el movimiento. Ahí pues ya es importante apoyarnos de otros terapeutas como lo son, por ejemplo, fisioterapia, donde vamos a poder tener un direccionamiento al tratamiento ya específico de una lesión osteomuscular. En casos de enfermedades articulares crónicas como la artritis, artrosis, osteoartrosis degenerativa, el movimiento también es muy importante. Si bien estas enfermedades van teniendo un desarrollo progresivo, en algunos casos con algunas terapéuticas podemos detener esa progresión, muchas veces incluso revertir algunos de estos cambios degenerativos, y en otros casos que sea una progresión más lenta, el movimiento debe estar presente. También el movimiento, la hidratación y una alimentación rica en antioxidantes, como nos decía la doctora Ana Milena, como las hojas verdes que tienen esos micronutrientes, también los frutos rojos, muchos vegetales, muchas frutas y una alimentación antiinflamatoria. La hidratación, porque nos va a permitir continuar ese movimiento, que todo nuestro organismo pueda fluir de manera adecuada. El agua es vida, el agua es movimiento, entonces el movimiento debe ir acompañado también de hidratación y la hidratación de movimiento, es decir, son necesidades básicas. Todos los seres vivos necesitamos hidratación, necesitamos movimiento, necesitamos nutrientes que realmente nos generen beneficios para nuestro cuerpo, y estos van a tener un impacto grandísimo en un síntoma de dolor. Pero también el descanso es muy importante. El descanso va a permitir que todos los procesos de desinflamación que necesitamos en todo nuestro organismo, en todos nuestros sistemas, se pueda dar de manera adecuada. Por eso es muy importante un buen dormir en un horario que sea pues muy natural, de acuerdo al ciclo circadiano, al ciclo también del sol, que podamos realmente dormir en la noche y estar activos en el día, dormir por lo menos 7 horas y con un descanso muy reparador, en un sitio y pues en una habitación o en un lugar que nos permita realmente ese descanso, ojalá sin estímulos externos fuertes, ni auditivos, ni luminosos. El descanso es súper importante para manejar el dolor. Cuando no descansamos de manera adecuada, nuestro cuerpo está en un estado de inflamación constante, permanentemente inflamado, y esto nos va a aumentar la percepción del dolor. Emocionalmente tampoco nos sentimos bien cuando no hemos descansado, cuando no hemos recuperado, cuando no hemos reparado todas esas funciones durante el sueño, durante el descanso pues nocturno, y esto nos va a generar también cambios en nuestro estado de ánimo. Entonces, hablando ya un poquito más del estado de ánimo, es muy importante que tengamos presente nuestras emociones, porque nuestras emociones que nos hacen humanos y pues que compartimos con los mamíferos, las emociones pueden también modificar nuestra sensibilidad, nuestra percepción del dolor. Es importante realmente entender que es humano tener emociones, es inherente a nuestra humanidad, pero que debemos acercarnos un poquito más a nuestro sentir y realmente poder vivir y transitar las emociones cuando las tenemos. Cuando tenemos tristeza, rabia, alegría, miedo, son emociones y experiencias humanas que las sentimos físicamente y que necesitamos transitarlas y vivirlas. Porque cuando las ocultamos, cuando no nos permitimos sentir nuestra emoción, muchas veces ni siquiera reconocemos realmente lo que estamos sintiendo físicamente y qué emoción es, porque las estamos como ocultando, como si las estuviéramos tapando, como si ellas no estuvieran ahí, y nuestras emociones también nos están dando un mensaje. Entonces, cuando no las vivimos de manera adecuada, cuando no nos permitimos sentir esa emoción, el cuerpo la va a acumular y se va a expresar de alguna manera.
lo que yo no reí, lo que yo no lloré, lo que yo no pude decir de pronto o expresar en un momento de rabia, de frustración. Hay muchas maneras para poderlo hacer, ¿cierto? No siempre tal vez ser hablando, puede ser también escribiendo, tal vez haciendo una actividad diferente, pero permitiéndonos vivir y experimentar esa emoción. Cuando no lo hacemos de esa manera, nuestro cuerpo lo va a expresar. Y cuando tenemos dolor, el dolor se va a modificar de acuerdo a esa emoción, tanto si es una emoción que nos nutre, tal vez nos eleva, como la risa, la alegría, que nos genera pues físicamente unas sensaciones que aumentan nuestra vibración, es muy posible que podamos tener una disminución del dolor. Muchas veces la compasión, la ternura, el abrazo, una caricia, una llamada, una conversación nutritiva para nosotros, también va a poder modificar esa percepción y esa sensación del dolor. Y todo eso hace parte de nuestras emociones, de nuestra humanidad, como esos seres integrales que somos. Y lo contrario, la tristeza, la rabia, la angustia, la frustración, nos puede también aumentar esa intensidad, esa percepción de intensidad del dolor, que nos está generando además cambios en nuestro comportamiento en relación a la emoción, que pueden aumentar la inflamación, que nos pueden llevar posiblemente a no querernos mover, a no tener pues como presente esa importancia del movimiento, de la alimentación adecuada. Posiblemente podríamos llevar, pues ir a alimentarnos con alimentos que nos inflamarían mucho en un estado emocional alterado, que no nos estamos permitiendo transitar de manera adecuada, expresar y sentir, y esto pues va a tener una implicación en el dolor, aumentando o incluso cronificando el dolor, haciendo que ya sea una inflamación persistente de mucho tiempo, que ya digamos que la intervención pues va en cuanto a la terapéutica, al tratamiento, puede ser también un poco más prolongada. Sin embargo, tenemos herramientas para manejar el dolor, reconociendo que no es solo la causa del dolor lo que tenemos que tratar, que es importante manejar el dolor como síntoma, que es importante acercarnos a esa causa o a esas posibles causas, entendiendo que es una enfermedad muy subjetiva, un síntoma, qué pena, muy subjetivo y multifactorial, y poder impactar entonces en todos esos aspectos que tienen que ver con el dolor, que nos pueden modificar las características del dolor. Es importante que lo hagamos de manera integral, con todo lo que corresponde a nosotros como seres humanos, desde lo mental, lo emocional, lo físico y lo espiritual, porque todo esto va, y la intervención en todos estos aspectos es lo que nos va a permitir realmente acercarnos a una terapia adecuada que nos ayude a controlar el dolor, acercarnos también a la sanación. Entonces es por eso que queremos compartirles esto tan importante de todos los aspectos y de la integración de ellos cuando hablamos de una enfermedad dolorosa, de un síntoma doloroso o del dolor como un mensajito de nuestro cuerpo que nos está invitando a consultar o a estar un poquito más perceptivos de qué estamos haciendo con nuestro organismo, cómo lo estamos nutriendo, cómo lo estamos cuidando, cómo lo estamos hidratando, si estamos descansando bien o no descansando bien, y si no viene por estos factores, si hay una causa interna o externa, pues poder asistir a una consulta médica donde ya con una historia clínica completa nosotros podemos acercarnos a esa causa del dolor, tratando no solo el dolor, sino también lo que está generando este dolor, que como lo hemos hablado hoy, tiene muchos orígenes, muchas posibilidades, tanto de orígenes distales como directamente asociados a una lesión, diferentes órganos gastrointestinales, cardiorrespiratorio que también está comprometido, y la respiración es otro de esos aspectos que también son muy importantes a tener en cuenta, porque nos va a permitir una adecuada respiración, una respiración consciente, como les hemos compartido en algunos otros programas y también en las consultas, una respiración nasal, una respiración abdominal muy sutil,
y despacio. Esto va a permitir que tengamos un estado de calma, de equilibrio, una mejor comunicación de las células, nuestra mente se va a tranquilizar, nuestras emociones también van a estar un poco más en equilibrio y la suma de todos estos aspectos nos va a acercar a poder llegar a un control adecuado del dolor. Los dejamos nuevamente con unas noticas saludables y nos vemos en un momentico. Conexión. Como ya hemos visto, el dolor tiene muchas esferas, lo podemos ver desde diferentes dimensiones y es importante profundizar dentro de nuestro dolor. Cada vez que tengamos un dolor, porque a lo largo de nuestra vida, por nuestra condición de seres vivos, de seres humanos con un sistema nervioso, estamos expuestos a muchos momentos que van a generar diferentes tipos de dolor, pero es importante profundizar qué es lo que lo está ocasionando. Las personas que tienen, por ejemplo, dolores de cabeza, identificar cuáles son las cosas que lo están desencadenando, cuáles son las cosas que hacen que ese nivel de intensidad del dolor aumente, cuáles son esos factores que también nos ayudan a atenuar, a reducir o a desaparecer el dolor. Y eso nos lleva a hacer un análisis profundo de nuestra vida, de nuestros hábitos, porque muchas cosas se pueden solucionar fácilmente con aumentar la cantidad de agua, el consumo de agua, la hidratación. Hay personas que simplemente necesitan descansar y es el llamado de su cuerpo a descansar, a parar un momento de sus vidas estresantes y dedicarle un poquito del tiempo al cuerpo que nos está ayudando cada día a cumplir con todas nuestras funciones y a interrelacionarnos con los demás. Y profundizar en las emociones, porque las emociones son esos mensajeros que nos están informando que algo en nuestra vida no está bien. Y como vemos, las emociones no solamente se manifiestan en forma de pensamientos o cosas subjetivas. Las emociones también son sustancias químicas que se van a liberar a nuestro sistema circulatorio y se van a esparcir por todas partes. Y si hay un sitio que esté irritado, ese sitio lo va a percibir de mayor intensidad. Entonces, todos estos factores nos invitan a profundizar sobre nosotros, sobre nuestra propia vida. Y para ello a veces es importante consultar, buscar ayuda, alguien que nos oriente sobre qué puede estar causando ese síntoma y evitar las automedicaciones o evitar tratamientos sugeridos por otras personas que a ellos les sirvieron, pero que probablemente la causa es diferente. Un dolor de cabeza tiene muchas causas y el mismo medicamento puede mejorar el dolor, puede tapar, digamos, transitoriamente este síntoma, pero también nos va a ocultar la causa, el origen, y ese origen no va a desaparecer con un analgésico, va a estar ahí latente, cada vez fortaleciéndose más, enviando cada vez más información errónea, distorsionada a nuestro sistema nervioso, que nos va a hacer que nuestra subjetividad, que nuestra percepción se vea incrementada. Entonces esa es la invitación, profundizar en este dolor y buscar la ayuda necesaria para identificar cuál es la causa. Y una de las terapias a la que más recurrimos por su efecto rápido y su efecto eficiente es la terapia neural. La terapia neural consiste en la aplicación de unas inyecciones en partes del cuerpo que requieran ser reguladas. Hay que tener en cuenta que esas inyecciones no son en la parte dolorosa y que no se deben hacer de manera como en la medicina convencional, donde lo utilizamos en el sitio de dolor, sino lo que buscamos con la terapia neural es ir al origen, buscar cuál es la causa de irritación en el cuerpo para poder intervenir en este sitio. La terapia neural, como vemos, es una terapia y debe tener una frecuencia de intervención dependiendo de cada persona, pero no siempre va a ser en el mismo sitio de aplicación. Las personas, como somos seres en movimiento, seres cambiantes y los síntomas se pueden modificar, a veces este tipo de terapias van a cambiar dependiendo de dónde tenga el síntoma o el malestar la persona, donde tenga más irritación de su sistema nervioso. La terapia neural, como las otras alternativas en el tratamiento del dolor,
requiere también de que se mantenga un estado antiinflamatorio, evitando alimentos que sean inflamatorios excesivos en el cuerpo, como es el azúcar refinado, como son las harinas que son procesadas. Las carnes rojas tampoco nos ayudan mucho en el manejo de la inflamación del dolor, y procurar consumir alimentos que nos desinflamen. Entonces hay algunas especias que utilizamos y que nos ayudan en los procesos de desinflamación, como la cúrcuma. La cúrcuma se puede utilizar en preparaciones de alimentos, se puede utilizar como medicamento junto a elementos grasos como aceite de oliva o aceite de chía o aceite de linaza o ghee. Se puede utilizar desde para potencializar sus efectos con la pimienta negra. Entonces son estrategias terapéuticas que nos permiten modular esa inflamación. El uso de batidos de vegetales, también a algunas personas es útil consumirlos durante sus procesos de recuperación, sobre todo aquellas personas que no están familiarizadas con los vegetales, con las verduras, y que se les facilita consumirlas en batidos. Entonces también es una buena opción, una buena alternativa que se tiene en cuenta en las consultas. Diferentes tipos de terapias para el dolor. Esto va a depender de las necesidades de cada paciente, de las intervenciones que el paciente requiere. Hay personas que no toleran bien las agujas, que no desean tratamientos con agujas, entonces también existen diferentes tipos de tratamientos como el ozono, como también la homeopatía. Y lo importante es establecer una relación del médico y el paciente donde podamos definir cuáles son las necesidades que el paciente necesita y poder implementar los cambios que él puede hacer y que él necesita. Y dentro de esas opciones de tratamiento, de esas terapéuticas con las que contamos, y hablando un poquito más también de la farmacología vegetal, los fitoterapéuticos, son realmente pues medicamentos o medicina que viene de las plantas, ¿cierto? De los vegetales, de algunos frutos también, en ocasiones de raíces, pero esto que nos está diciendo la farmacología vegetal, que nuestra alimentación también es nuestra medicina, también en casos de dolor. Entonces, cuando tenemos un dolor, esa modificación de la alimentación con ejemplos como los que nos daba la doctora Ana Milena, incluyendo alimentos antiinflamatorios, nos va a ayudar muchísimo para disminuir no solo la intensidad del dolor o la frecuencia de la aparición, sino también la progresión de esa inflamación y de ese cuadro doloroso. Dentro de la farmacología vegetal tenemos diferentes opciones de compuestos vegetales que nos ayudan a controlar el dolor. Tenemos también en la homeopatía medicamentos que nos van a generar un efecto analgésico. Estos pues se deben definir de acuerdo a las necesidades del paciente, a las características de la persona, al tipo del dolor, el posible origen de él. Pero también contamos con medicamentos homeopáticos que nos van a ayudar también a modular el dolor. Tenemos también medicamentos vegetales que son tópicos, que podemos aplicar en aceite o en alcoholaturas o en gel, algunos incluso en crema, que van por sus compuestos también y los vegetales que incluyen, como arpagofitos, cannabinoides, árnica, que nos van a ayudar a controlar localmente el dolor, aplicándolo pues de manera externa en la piel. También podemos tener tratamientos con otras terapias tradicionales, como en la medicina tradicional china, acupuntura, también desde otro tipo de terapias directamente en contacto con el cuerpo. Además de la fisioterapia, hay algunos tipos de masaje, como el masaje tailandés, que van a poder acercarse también un poco a ese origen del dolor, tanto cuando es interno como cuando es externo. Hay otras herramientas como la quiropraxia, la osteopatía, que nos van a permitir también tener un enfoque o una mirada
también muy integral como las otras terapéuticas, la terapia neural, la homeopatía y la farmacología vegetal, pero estas también son otras herramientas con las que contamos para poder tratar, manejar el dolor o acercarnos a resolver o modificar la causa de ese dolor en búsqueda de llegar a un estado lo más cercano posible al equilibrio que en la medicina alternativa, en las terapéuticas alternativas y también en la medicina convencional es lo que buscamos con este acompañamiento a los pacientes y a las personas que consultan por un dolor. Entonces, hay muchas opciones, hay muchas herramientas. Las herramientas se indican de acuerdo al tipo de dolor, al origen del dolor, en acuerdo también con las necesidades del paciente, con lo que quiere el paciente, con los posibles miedos o temores del paciente de acuerdo a una u otra opción de tratamiento. También pues que lo importante es que realmente la intención no solo de acompañar en sanación, sino de respetar esa opinión y ese sentir de cada persona con respecto a su tratamiento, porque lo más importante y lo que buscamos es una buena comunicación, tanto de los terapeutas con los pacientes, también del paciente con su propio tratamiento, realmente intencionarlo, entenderlo, estar a gusto con él. Digamos que a pesar de que algunos tratamientos no nos gustarían mucho porque llevan agujas y esto, pero que estemos de acuerdo. Si no queremos agujas, buscar otro tipo de herramienta, pero acercarnos a un estado de tranquilidad tanto emocional durante el tratamiento como durante la enfermedad para que realmente podamos tener un equilibrio en todos esos aspectos de los que hemos estado hablando en el programa. Hoy compartiéndoles un poquito sobre dolor. Muchas gracias por conectarse a nuestro programa, por estar atentos a la información que les compartimos, a las recomendaciones que les compartimos a través de Conexión Vital, los parques de la salud del doctor Rojas, de parte del doctor Rojas y de todos los terapeutas les agradecemos por estar presentes, por estar conectados con nosotros y vamos a estar compartiendo pues información que sea pues de valor, esperándolos también acá en la consulta cuando lo necesiten, cuando lo requieran y bueno, ya hoy nos despedimos del programa. Gracias por estar con nosotros conectados. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.